Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, un día más para hablaros de todas esas historias que son, sobre todo, son tan raras como la que hoy os voy a contar. No es que sea demasiado larga, ni demasiado... bueno, sí, más bien es cortita, pero es muy curiosa y la verdad es que os lo quiero contar. De paso, como ha habido varias gente que me lo habéis pedido, pues mostraros el libro que el otro día hablábamos con mi amigo Esteban Pérez Bolívar, La tarde de los torpedos, que bueno, alguien me ha pedido pues que mostrara el torpedo que me había dedicado y lo vuelvo a enseñar, que no es la primera vez que lo enseño, pero como podréis ver es un torpedo muy chulo y aquí abajo pues nada, para Sergi, el as de la historia militar, lo cual se lo agradezco muchísimo. Dicho esto, y hablado ya del libro de Esteban, comentaros hoy que durante más de 50 años iban a permanecer en el más absoluto de los secretos. Algunos de los inventos más locos de la Segunda Guerra Mundial y más atrevidos han sido encontrados hace muy poco tiempo en los archivos de Londres, de la capital de Gran Bretaña. Existieron, como os digo, 1000 maneras extrañas de matar alemanes o ideas para matar alemanes, allá por esos convulsos años 40. Si bien algunos de estos inventos no tan solo fueron rudimentarios, a la par de extraños como las bicicletas bomba, el jabón explosivo, incluso esas botellas de vino pero cargados con explosivos. Una cosa realmente curiosa, ¿no? Pero una de las cosas más extrañas y sorprendentes a lo que mi mente humana se ha enfrentado en estos últimos días, por decirlo de manera, dejando de lado, por supuesto, la maldita muela del juicio que espero que finalmente este jueves me quiten, es la idea de las ratas explosivas. Corrían esos, como os digo, años 40 y en un pequeño sótano, una unidad secreta, un pequeño sótano de Londres, una unidad secreta bajo el férreo mando de un tal Charles Fraser Smith, pues se estaba cociendo una idea, de entre muchas, pero una en concreto que, bueno, más allá de una idea macabra, era algo que podía funcionar. Charles Fraser era por aquel entonces el jefe de la unidad ultra secreta de la QSOE llamada Sección 15. Esta sección se encargaba de cosas tan curiosas como, pues precisamente lo que os decía, ¿no? Pensar ideas que sirvieran para eliminar de forma creativa toda clase de indeseables alemanes y, obviamente, sus máquinas de guerra. De hecho, esta unidad, bueno, creo que es bueno decirlo, que es la base para que un guionista tan famoso como Ian Fleming inventara o pensara en la primera historia que iba a protagonizar James Bond. Y es que llegados a este punto me permito el placer de anunciaros que un día de estos voy a hablar delante de vosotros con un nuevo invitado que nos va a contar 1001 anécdotas sobre esos espías de la Segunda Guerra Mundial de todo tipo, que de haberlos los hubo. De unos 3000 y pico del PSOE, 850 iban a perecer a manos de los alemanes. Bueno, pero dejemos un poco esto de lado y sigamos, porque la sección Q ideó la posibilidad de emplear bomba rata para reventar calderas de las locomotoras alemanas y las salas de calderas de los buques de guerra. Muchos os parecerá una idea loca, pero dejadme seguir, porque imaginaros que el que pensó en voy a desollar una rata, voy a meterle explosivo dentro, voy a cerrarla, voy a coserla y le voy a meter bien un detonador por el culo hasta que estalle en el momento adecuado, poco más que es un psicópata o alguien pues que parece que está un poco desequilibrado. Esa era la idea primigenia, aunque cabe que el desarrollo de esta, para evitar, digamos, ¿cómo os lo digo? Para evitar futuras risas, os digo que hay que fijarse en un hecho que aún no os he contado y que hace que esta idea de las ratas explosivas o los gatos explosivos, que también hubo otra, aunque creo que no se llevó a cabo, o sea, no se mató ningún gato para llenarlo de explosivo y mandarlo a Alemania, pues nada, el del tema de las ratas de explosivos sí que tenía un cierto sentido práctico. El tema era o se trataba de dejar esas ratas muertas cargadas de explosivo o con un detonador metido por el culo, pues cerca
de esos almacenes de carbón que después pues, servían para llenar pues, todo lo que se tenía que usar en una locomotora o bien en un buque. ¿Por qué? ¿Por qué esa idea de dejar las ratas cerca de esos depósitos de carbón? Pues muy sencillo, porque esos depósitos iban a ser cargados en diferentes lugares y entre los fogoneros que echaban paladas de carbón dentro, cuando se encontraban una rata muerta, lo que se hacía, la costumbre que había era también tirarlas dentro de la propia caldera, donde se quemaba el carbón, donde se producía energía, y esta energía desplazaba tanto el tren como el buque de guerra o el buque mercante. La verdad es que eso era algo que marcó a los británicos y que esta idea primigenia, pues bueno, pues esta costumbre, esta acción, fue la clave del desarrollo inglés de las ratas o de unir el tema de las ratas más los explosivos. Desollar una rata, o sea, quitarle todo lo que tiene dentro, no tan solo desangrarla, sino pues todo lo que son las tripas y bueno, pues lo que pueda tener una persona, pues exactamente lo mismo, pero en rata. Pues quitarle todo lo que tiene dentro, limpiar sus interiores, las vísceras, la sangre, o bien lo que hubiera. Se rellenaba de explosivo plástico. Se le cosía la piel, a modo de que pareciera pues que no estaba muerta desde hace mucho tiempo, porque ya sabéis que se quedan, si habéis visto alguna que hace mucho tiempo que se ha muerto, pues parecen como una alfombra. Parece que no les queda nada adentro. Pues nada. Se le metía explosivo, se pintaba si era necesario con una imprimación para que pareciera que hacía poco que había muerto. Se le metía un fusible, como os he dicho, una explota de seguridad de corta longitud, un detonador, un encendedor, un pequeño tubo de cobre, que es lo que hacía que esto pudiera estallar, que eso pudiera funcionar. La idea no era mala. Era, como os he dicho, muy primigenia, muy sencilla, pero es que dichas ratas no podían cargar demasiado explosivo, tampoco no eran ratas de cloaca y se hubiera descubierto un poco el pastel, así que se confiaba también en la providencia, en la suerte, pues la idea era depositar pues, diferentes tipos de rata pues en un puerto o en un lugar donde se almacenara, como os he dicho, el carbón y esperar que los alemanes o los franceses o esos pobres hombres de los países ocupados por los alemanes pues cargaran donde tuviera que hacerse servir esas ratas dentro de una caldera para después estas estallaran. ¿Qué es posible que hubiera funcionado? ¿Es posible que una caldera a máxima presión, al tirarle esa rata con explosivo, pues pudiera funcionar? Pues sí, hubiera podido funcionar perfectamente. Pero hay algo más. Había otro método, el cual se usaba una especie de detonador en forma de lápiz, y era un detonador que se iba a emplear en multitud de bombas para bobos, esas bombas LAP, esas bombas para tontos que se dejaban cuando se perdía una batalla, junto a un fusil, junto a lo que fuera. Pues nada, se dejaba ahí y era simplemente pues lo de siempre, igual que las minas, para amputar manos, para amputar caras y en definitiva herir a un enemigo, que era mejor que matarlo, pues no tan solo creabas ese miedo a que algo estallara, hiciera pum y pam, sino que encima pues llevabas los hospitales de alemanes y entonces pues esas infraestructuras sobrecargarlas lo máximo posible. Aparte de eso, también lo que se conseguía es emplear, o que el enemigo empleara, el mayor número de tropas posible a fin de limpiar o investigar todas esas zonas que pudieran estar llenas de esta clase de explosivos trampa. Y es que además esta clase de detonador inglés que se empleaba funcionaba de una forma muy concreta, usando una mezcla de ácido corrosivo que quemaba un cable y tras romperse pues activaba una pequeña pero efectiva carga explosiva. De verdad, no es algo para tener a risa, os lo podéis guardar porque era algo realmente peligroso, aunque ingenioso y a la vez también impredecible, porque la temperatura de estos fusibles que se metían, como os he dicho, dentro de la rata, eran muy críticos si se dejaba la rata al sol y se calentaba mucho, pues había cierto peligro de que estallara.
y entonces se pudiera descubrir el pastel. Por tanto, el tema de dejarla en un lugar donde no estuviera expuesta al sol era importante. Como os he dicho, el tema del ácido que se empleaba dentro también era un tema crítico. El tema del detonador de tipo lápiz hubo de diferentes tipos y tamaños que se indicaban por colores. Y el caso es que este plan de soltar esas ratas llenas de explosivos se llevó a cabo, existió, se hizo, pero con tan mala suerte que la unidad que iba a meter todas esas ratas en un lugar lleno de carbón fueron descubiertos. Se descubrió el pastel, los alemanes descubrieron las ratas, esas ratas extrañas, no por nada, sino porque no cazaron a los hombres junto con las ratas, sino que ya habían depositado las ratas, pero una de ellas quedó expuesta y se vio algo extraño que le salía a una, como os he dicho, por el culo. Y entonces, pues nada, un palo, una cosa rara que salía de la rata, lo investigaron y sencillamente alucinaron con una idea tan tonta, pero peligrosa. No os podéis ni imaginar la de miles de toneladas de carbón que se iban a revisar, se iban a remover en diferentes países dominados por o bajo yugo alemán en busca de esas ratas rígidas, extrañas, de formas curiosas y que los ingleses habían cazado cerca del río Támesis y que, bueno, como os he contado, alguien pensó o ideó que como ciudadanas, entre comillas, inglesas, pues tenían que tener un final realmente patriótico, ayudando a la patria. Se dice además que este primer lote y único incautado no eran más de 100 ratas que contenían, como os he dicho, algo raro en su interior. El efecto, no consiguieron estallar ninguna caldera, pero sí crearon que cientos de alemanes o trabajadores civiles de otros países estuvieran buscando entre esas pilas de carbón, esperando encontrar, como os he dicho, esas ratas rígidas y llenas de explosivos. Lo que queda claro es que jamás se sabrá qué hubiera podido suceder si hubiera funcionado. Como siempre, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Ya sé que ha sido un poco rápido, pero es que la mudanza, la muela, todo junto me está impidiendo hacer muchísima cosa más por vosotros y por el canal. Pero esperemos que de un tiempo para adelante pues sea posible el mitigar todo esto. Gracias a todos. También desde aquí darle gracias públicamente a mi amigo Esteban Pérez Bolívar, que bueno, hizo un esfuerzo importante para estar aquí conmigo el canal el otro día. Y nada, nos vemos muy prontito aquí en el canal Trufaul Historia Militar. Hasta luego. Chao, chao.